Bueno, vamos a el tema que habíamos prometido. Según cifras de la Direcon, la Dirección Económica de la Cancillería, el 95% de los productos nacionales tendrán un arancel cero cuando comience a regir este Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, el TPP, Trans-Pacific Partnership, sus siglas en inglés. Bueno, sus siglas son bien conocidas, el TTP usted lo habrá leído ahí en la prensa durante los últimos días. Pero, ¿de qué se trata este acuerdo? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Quiénes son los que se van a ver perjudicados? ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de pertenecer a este acuerdo que al adelanto engloba al 40% de la economía mundial? Queremos ahondar sobre este tema. Nos encontramos junto a Alejandro Ursúa. Él es académico y economista de la Universidad Andrés Bello. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido aquí al canal 24 Horas. Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias. Tú conoces el sistema de la televisión, te hemos visto en el Buenos Días a Todos, así que lo más simple, para un tema que es bastante complicado. Si ustedes quieren preguntar a través del Twitter, lo vamos a habilitar en algunos minutos más. A ver, ¿Qué es el TTP? Es un tratado en donde hay 11 economías que están, ¿no es cierto?, vinculadas a la costa Pacífico, a excepción de China, la cual, como tú bien decías, representa hoy día el 40% del mercado global, y lo que se busca es un convenio que, si bien nosotros como país también ya tenemos tratados de libre comercio con ellos, pero también se van, de alguna manera, se van unificando ciertos criterios, temas de capital intelectual, normas básicas de tratado, el derecho a las propiedades, y, ¿no es cierto?, los principales que tenemos bajas arancelarias que van a ir paulatinamente incrementándose hasta llegar a un arancel cero con respecto a carga impositiva. Baja arancelaria, por ejemplo, un auto norteamericano va a llegar con arancel cero a Chile. Exacto, no podemos tener baja arancelaria, son 9.000 productos y todavía estamos recién abriéndose hacia los diferentes ítems, pero la principal característica es que a la larga nosotros como chilenos, ¿no es cierto?, vamos a poder traer productos del exterior que no van a estar, ¿no es cierto?, sujetos a carga impositiva, a aranceles. Y por otro lado también tenemos que una fuerte colocación, también va a ser un gran impulso exportador desde nuestros productos de origen hacia países principalmente como Japón y Singapur y varias economías emergentes del sector asiático, en los cuales también vamos a hacer una fuerte colocación de nuestros productos, principalmente como materias primas, salmón, etcétera, que van a llegar, ¿no es cierto?, con una serie y van a ser mucho más competitivos de lo que puede estar haciendo hoy día en el mercado internacional. Esto comenzó a negociarse hace 5 años, el 2010, estaba Correcto. Sebastián Piñera en Chile, estaba, recuerdo, Alan García en Perú, Barack Obama en Estados Unidos. Se ha criticado bastante el secretismo con el cual se negoció. ¿Por qué era necesario ese secretismo? A ver, principalmente, en este caso yo creo que había una política muy fuerte de Estados Unidos también para tratar de marcar las pautas. El presidente Obama dice en un momento determinado si con estas condiciones hoy día Estados Unidos estaba negociando en forma desfavorable y lo que tenemos que hacer con esto es que hoy día Estados Unidos va a marcar las pautas de cómo se van a llevar a cabo las relaciones internacionales, principalmente con este 40% de la economía mundial, a excepción de China, y de alguna manera un gallito político-económico, lo cual, ¿no es cierto?, le está ganando la pulsada a las políticas, ¿no es cierto?, que potencialmente podría posteriormente implementar China. Pero el secretismo, ¿por qué no se podía comentar detalles durante estos 5 años de negociación? Principalmente por los tips que se estaban tratando, digamos, el tema, como decíamos, adelantaba un poquitito antes, con respecto a esta propiedad intelectual, con respecto a los parámetros y los alcances que van a tener, y lo que buscamos de esa manera es mantener, ¿no es cierto?, a buen resguardo los componentes que van a llevar, ¿no es cierto?, a decir por qué hoy día una asociación, ¿no es cierto?, de este tratado de 11 países iba a ser mucho más potente ya que los tratados individuales. De alguna manera es, ¿no es cierto?, un upgrade y una mejora de esas características en donde vamos a tener, ¿no es cierto?, una mejor vinculación comercial y económica en estos parámetros. Yo reconozco que me ha costado estudiar el tema, me lo he tenido que estudiar porque soy periodista y es un tema que ha salido en la prensa. Y uno de los temas que no entendía, Alejandro, es cuando en la portada del diario La Tercera, hace un par de días atrás, decía que Chile estaba bastante conforme porque había logrado mantener los medicamentos biológicos con sus licencias, sus patentes por 5 años. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, uno de los problemas que se está viendo con respecto a esto es que las patentes, las propiedades intelectuales van a tener también un incremento con respecto a los precios. Y eso debe ser que, como consecuencia de cumplir con estos parámetros internacionales, a la larga iba a terminar pegando en el alza de los medicamentos al consumidor final. Entonces, de alguna manera, ahora tenemos 5 años para ir, ¿no es cierto?, haciendo esta programación y hacerlo de una buena manera para llegar al consumidor final, principalmente en estos ítems. Perfecto. Vamos con la primera pregunta que están haciendo a través de las redes sociales. Está la cuenta de Alejandro y también está la cuenta mía. Y la primera pregunta la hace Claudio Valdés. Nos felicita por el tema, un tema que genera bastante interés, pero
él considera o pregunta, ahí estamos entrando, ahí está. ¿Considera los servicios financieros, te pregunta? No, en primera instancia principalmente son productos, son colocación de 9.000 productos de diferente índole, pero principalmente Chile. El principal beneficio que va a tener va a ser principalmente hacia materias primas y insumos de productos terminados. Ya, pero me recuerda también un televidente que es Cristian Arevalo, que gracias a las filtraciones de Wikileaks pudimos conocer que Estados Unidos pretendía que en vez de 5 fueran 12 los años que establecieran estas patentes. Los remedios, por ejemplo. Exacto, o sea, lo que buscaba con esto, ¿no es cierto?, era sacar condiciones favorables hacia su economía. O sea, hay que pensar, ¿no es cierto?, que hoy día esta movida política que buscaba Estados Unidos era principalmente mejorar su relación con respecto al comercio internacional. No hay que olvidar que hoy día, por ejemplo, dentro de las políticas del próximo quinquenio programático del gobierno chino con respecto a su política económica, está tratando también de impulsar fuertemente el yuan, quiere que se transforme en una moneda de resguardo, al igual que el euro y al igual que el dólar, ¿no es cierto?, el yuan con sus políticas, y eso también obviamente está dejando en un momento determinado a la deriva en políticas internacionales fuertemente al mercado norteamericano, y por eso con esta negociación lo que busca es mejorar condiciones, generar mayores niveles de competitividad y, ¿no es cierto?, con esto mantener sus parámetros de funcionamiento. A ver, voy a ver si puedo hacer algo porque aquí vamos a hablar de este tema. Son 12 países, son 12 países. Aquí está. Vamos a poner la pantalla a ver si nos ayudan. Estos son los países firmantes cuando uno dice el Pacífico, o los puede ver de esta manera. De esa manera uno no ve el rango de acción que es a la larga esto, que es el Océano Pacífico. Este va a ser el centro de operaciones del TTP, del Trans-Pacific Partnership. Exacto. Uno ve diferentes países, pero me llama la atención, Alejandro, que no esté China. Bueno, es un poco lo que hablamos con respecto a esta estructura, Cristiano. O sea, hoy día, ¿no es cierto?, lo que de hecho el mismo presidente Obama ha declarado, o sea, con esto Estados Unidos se pone a la cabeza con respecto a temas de relaciones comerciales internacionales. Hoy día el principal competidor con respecto a las políticas cambiarias, no hay que pensar, ¿no es cierto?, que hoy día prácticamente Europa está sometida en su propio problema. Hoy día, ¿no es cierto?, el problema geopolítico que están teniendo con respecto a la recuperación de la economía, el rol que está jugando la economía griega, que está, ¿no es cierto?, un mercado de 4 millones de habitantes, está poniendo en jaque todo, ¿no es cierto?, una estructura y posiblemente, ¿no es cierto?, una posibilidad de descuelgue de otras economías en el caso que no se cumpla. Nos damos cuenta que principalmente la economía mundial se mueve hoy día por 3 grandes bloques: Estados Unidos, Europa y, en tercer término, China y el sector Asia-Pacífico, principalmente el principal actor es China. Entonces lo que busca con esto es tener una posición bastante más dominante, como nosotros podemos ver directamente en el mapa, ¿no es cierto? Con esto vamos, ¿no es cierto?, a tener una vigencia bastante más potente, y Estados Unidos es la que está de alguna manera implementando y diciendo cómo se van a hacer las formas de hacer negocio en estos actores que están aquí, ¿no es cierto?, viendo en este gráfico. Vamos con el computador para mostrar la gráfica. Efectivamente, claro, Estados Unidos, Canadá, que se sumó después. Exactamente. Ahora yo voy a poner esta pregunta que la hace Carlos Briceño. ¿Cómo afectará a la industria chilena el Trans-Pacific Partnership? A ver, hoy día lo primero que tenemos que recordar, Cristian, es que hoy día la economía chilena estamos al debe. Yo principalmente termino que hay muchos economistas que plantean que en términos macroeconómicos la economía chilena está al debe. Hemos llevado un modelo exportador, ¿no es cierto?, en general, de seguir manteniendo y exportando principalmente insumos, commodities y materias primas. Yo creo que ahí tenemos la oportunidad hoy día con esta alianza, la posibilidad de poder generar productos con las mismas características, pero empezar a meter un poquito de mayor valor agregado, ¿vale? ¿Sí, no es cierto? Dejar de exportar el lingote de cobre y a lo mejor importar un cable, un chips o algún elemento productivo. ¿En qué principalmente va a afectar? Es que vamos a tener un mercado más amplio, con mejores características arancelarias, que nos va a permitir también colocar ¿no es cierto?, en diferentes países nuestros productos con una mejor condición, con un mayor nivel de competitividad, al ir bajando paulatinamente, ¿no es cierto?, desde un 65% después al 0% de lo que está pagando hoy día en gravámenes con respecto a importación. Cuando tú hablas de nuestros productos, hablas de la empresa. Exacto, los productos que estamos exportando, o sea, fruta, ¿no es cierto?, celulosa, salmones... Y ahora viene la pregunta de cajón, ¿y los consumidores? ¿En qué sentido? ¿Hay algún beneficio para los consumidores? Porque las empresas van a llegar a un mercado de 800.000 millones de personas. Exacto. El 40% de la economía mundial es un tremendo negocio para las empresas.
¿Y los consumidores qué ganamos? ¿Vamos a ver precios más bajos? Exacto, deberíamos, ¿no es cierto?, de alguna manera también este escenario es, ¿no es cierto?, si bien salen productos nuestros a colocarse internacionalmente, también van a llegar productos desde el extranjero también con baja tasa arancelaria, lo cual también va a ser más atractivo, ¿no es cierto?, y productos que a la larga a nosotros como consumidor final nos van a estar llegando a un menor valor al bolsillo. Nosotros vamos a estar pagando un menor valor porque los costos de importación, ¿no es cierto?, van a ser bastante más bajos. ¿Y por qué han habido críticas al TTP? Yo leía una en El Mostrador o en El Quinto Poder, decía que era vender soberanía por secretaría. Ese era el título de la columna. A ver, yo creo que hoy día, de alguna manera, hablamos de vender soberanía por secretaría porque de alguna manera tenemos que irnos amoldando a ciertos parámetros internacionales y, como hablamos del principio de la entrevista, no somos nosotros los que estamos mandando ese ritmo, sino que son efectivamente los actores más grandes. En este caso, el país más importante y que está teniendo mayor poder de tracción en este caso es Estados Unidos y en segundo término Japón. Por ende, lo que hace Chile es alinearse a una política exportadora de este 40% de la economía mundial y, principalmente por nuestro peso específico, tendríamos que empezar también a alinearnos a esa política y un poquitito lo que hablan de esto de alguna manera hipotecar, ¿no es cierto?, nuestra libre posibilidad de asociación. ¿Este es el tratado comercial más importante que ha firmado Chile? Más que los TLC con el Asia, con Estados Unidos. Lo que pasa es que esto tenemos que pensar que hoy día estamos entrando al club de casi la mitad del mundo en términos económicos, en un solo tratado que además busca también tener denominadores comunes. Y eso a la larga también, ¿no es cierto?, hace que se transforme hoy día en un producto sumamente atractivo y sumamente potente. Vamos con otra pregunta, la hace Claudio, dice, ¿con el TTP quedaremos limitados a ser productores de commodities solamente? Definamos qué es lo que es un commodity primero. A ver, el commodity son productos, ¿no es cierto?, en los cuales son insumos con los cuales se exportan y posteriormente pasan a ser productos terminados. Por ejemplo, nosotros mandamos como commodity el lingote de cobre y posteriormente, ¿no es cierto?, compramos un chips que viene con estos elementos bastante más caros. O mandamos, ¿no es cierto?, chips de madera y posteriormente nosotros los estamos recomprando en forma de, ¿no es cierto?, de puerta o de mueble. La pregunta que plantean es muy interesante porque la verdad que viene el momento de preguntarnos de qué manera Chile pasamos a la segunda derivada de empezar a meterle también valor agregado a la economía chilena. Y eso es un desafío que no solo, independiente del tratado que estemos tomando, todavía tenemos esa política de cómo metemos los buenos resultados, ese top 10 que tenemos dentro de políticas macroeconómicas hacia la economía real, generando mayores niveles y generando nuestro nivel de productividad. De hecho, Michael Porter, que es uno de los principales economistas a nivel mundial, que, ¿no es cierto?, que habla de estas 5 fuerzas de deporte y las formas de la competencia, desde el año 98, 99, viene hablando que el principal desafío de Chile es su necesidad de generar clases productivos que sean virtuosos, que sean capaces de generarle un valor agregado. Como el mejor caso, lo que ha pasado, ¿no es cierto?, hoy día en el mercado, ¿no es cierto?, vitivinícola, en donde no solamente hoy día hablamos de ciertas variedades de vino, sino que hablamos de cepas, hablamos de, ¿no es cierto?, de un mundo turístico en torno al vino, hablamos de características de enólogo, de maridaje, se va generando un clase productivo en torno a esta relación. Hoy día nosotros no hemos sido capaces de esas materias primas entregarle este valor agregado. Y ahí está el desafío, no solamente independiente de un tratado de libre comercio o no, ¿no es cierto?, enorme como este caso, este tratado del Asia-Pacífico, sino que además este desafío de cómo mejoramos hoy día los números. Hay un tema importante porque también uno puede hablar de las bondades, pero hay que hablar también de las dudas. Este acuerdo fue recién liberado el jueves pasado en inglés, que se tradujera, yo recién lo vi en español como el lunes o martes, así que uno tiene que entrar a ver el detalle. Pero hay dos grandes dudas, diría yo, que es por lo de la propiedad industrial y también los que son asiduos y creen en la libre expresión en Internet, hablan del uso de información libre en Internet. ¿Eso estaría en peligro con el TTP? A ver, todavía faltan muchas bajadas de las letras chicas, creo que todavía estamos todos digiriendo estos grandes titulares. La propiedad intelectual, de alguna manera, lo que hace este tratado es limitarlo, ¿no es cierto?, y estructurarlo de una manera más ordenada. Cómo se desarrolla el tema de la propiedad intelectual y también cómo se van a llevar, ¿no es cierto?, a cabo la forma de cómo llevar las comunicaciones también en Internet. Es un desafío que no solamente está afectando hoy día este tratado, sino que además está afectando otras variables. Estamos viendo, ¿no es cierto?, desde escándalos mediáticos de grabar información, ¿no es cierto?, lo vimos con un diputado esta semana, lo vimos con anterioridad, ¿no es cierto?, con un divorcio de un actor que inclusive trabajó en esta misma casa televisiva. Entonces también están estos parámetros que todavía aún falta digregar cada uno de estos elementos para darle mayores niveles de profundidad. El TTP puede ser ratificado o rechazado por los congresos, pero no puede ser modificado, estoy en lo cierto. Exacto.
Hay una y eso, estructura que viene establecida. ¿cuándo va a ser el momento que se presente el TTP al Congreso y que va a ser la Cámara de Diputados, el Senado, ambas, Tiene comisión que pasar por mixta? ambas. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores dice que se va comenzaba, ¿no es cierto?, a cerrar este tema a finales del año 2015 para que entrara en vigencia desde principios del año 2016. Vamos a ver también cómo está todo el trámite hoy día legislativo, pero esas son de alguna manera la agenda, el cronograma, esta agenda programática de la aprobación de este tratado. El TPP, Trans-Pacific Partnership. Exacto. Yo realmente la dislexia me juega una mala pasada. Vamos con otra pregunta. Más que pregunta es comentario, pero quiero que Alejandro también, porque aquí no estamos para mostrar, ¿cierto?, la mayor cantidad que se puedan. No se pueden todas, pero dice Jesús Enrique, el TPP, Trans-Pacific Partnership, Acuerdo Transpacífico, no es otra cosa más que el proteccionismo de las corporaciones del tío Sam, se refiere a Estados Unidos, en contra de la economía china. ¿Qué te parece? A ver, yo creo que comparto en el sentido de que hoy día, ¿no es cierto?, de hecho, tengo acá la cita textual que plantea el presidente Obama, dice, el TPP significa que Estados Unidos va a escribir las reglas del juego del siglo XXI. Hoy dice, las reglas del comercio internacional colocan a nuestros trabajadores y a nuestras empresas en posición desfavorable y la asociación transpacífica va a cambiar. De alguna manera, el TTP significa que Estados Unidos va a escribir las reglas del juego del siglo XXI y si Estados Unidos no lo hace, otros países como China lo harían. Efectivamente, lo que hablábamos acá, esto es una movida también geopolítica y económica. Hoy día, ¿no es cierto?, Estados Unidos está entrampado con este desafío que había transformado, ¿no es cierto?, China se había transformado en la gran fábrica del mundo y, ¿no es cierto?, posteriormente, cuando empezó a desarrollarse todo este proceso, se dio cuenta de que estaban perdiendo peso específico de economía a nivel mundial y que tenían que tomar, ¿no es cierto?, un golpe de timón. Y por ahí pasa efectivamente este comentario del TPP. Hablemos de, por ejemplo, futuro. Se aprueba el TPP en ambas cámaras y empezamos a tener un año con TPP, 2 años, pero de repente nos damos cuenta que no nos está haciendo muy bien a la economía chilena, diferentes factores. ¿Nos podemos retirar? Es una pregunta, la verdad que generalmente estos tratados, por lo generalmente uno se puede descolgar, son políticas públicas que apuntan al descuelgue. De hecho, ¿no es cierto?, nosotros nos podemos, está muy en boga para el tema, ¿no es cierto?, el tema de la Haya, con los diferentes problemas limítrofes que hemos tenido. Del Pacto de Bogotá. Nos podemos desbogotar, o sea, efectivamente se puede retirar. El problema es que ahí, ¿no es cierto?, empieza a quedar en juego un poco la credibilidad país con respecto a la materia económica. Y ahí está el desafío de cómo implementarlo, los niveles de gradualidad con los cuales van a entrar en vigencia estas bajas arancelarias, etcétera, de una manera que sea lo menos traumático a la economía chilena. Ya empezaron a haber debates, felicitaciones y comentarios también. Ahí tú vas a ver en tu cuenta de Twitter. Te propongo algo. Dime. Son varias las preguntas que hay, tenemos como 7 minutos. Pregunta corta, respuesta corta, porque son varios y no vamos a dejar a la mitad los tuiteros que están ahí bastante entusiasmados preguntando. Vamos con Jesús Enrique. ¿Por qué países como Argentina, Brasil, Ecuador, Venezuela, Nicaragua u otros no están en el TPP? A ver, principalmente... Algunos porque no tienen costa pacífica. Algunos, ¿no es cierto?, principalmente Brasil, Argentina, ¿no es cierto?, no tienen hoy día costa hacia el lado Pacífico y, ¿no es cierto?, Ecuador también y Venezuela son, ¿no es cierto?, también más bien políticas de Estado interna. No hay que olvidar que la economía chilena es la 7ª economía más abierta del mundo en términos de Tratado de Libre Comercio y obviamente esto está alineado con la estructura que está teniendo actualmente la economía chilena en términos de política, ¿no? Ahora, esa es mía. ¿Y Colombia? Porque uno puede entender que Ecuador hay un cierto grado de ideología, pero Colombia, que se ha mostrado tan concordante con lo que hace Perú, Chile, México, estoy pensando en el Acuerdo del Pacífico. A ver, yo creo que son evoluciones. Yo creo en ese sentido la economía chilena trae un modelo, ¿no es cierto?, de política de comercio exterior con bastante más data. Por ende, no sería de extrañar que con posterioridad también se empezaran a incluir nuevos actores que hoy día no están presentes. Hay que pensar que eran 11, hoy día ya son 12 y posteriormente pueden ir, ¿no es cierto?, de alguna manera sumándose estos actores. Claro, y en su momento lo firmaron 4, Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur. Exactamente. En su momento. Vamos con Cristian Arevalo porque acá mucho hemos hablado de China, por qué no está China, en el sentido de que Estados Unidos también estaría adelantándose un poco. Interesante la explicación que das tú. Vamos con la pregunta que está en la pantalla. Dice Cristian Arevalo, se habló de China, pero geopolíticamente, ¿qué pasa con Rusia? Interesante también, Vladimir Putin está ahí moviendo las fichas bastante agresivamente para volver a reposicionar a Rusia en el concierto internacional. Sí, bueno, pero a ver, Rusia también, la economía rusa es un tremendo actor.
pero también está con problemas también internos. O sea, hay que ver el desarrollo de la economía, la transición, ¿no es cierto?, de un modelo, ¿no es cierto?, de una economía cerrada, y la forma de abrirse al mundo también es bastante más compleja. Por eso creemos que aún, ¿no es cierto?, el tema de Rusia tiene que pasar principalmente por primero ordenar problemas internos. Vemos cómo se modificó importantemente la estructura geopolítica con la salida, ¿no es cierto?, de este actor en términos económicos, pero es difícil todavía pensar que puede entrar rápidamente él. Dicen que esto recién se está liberando, se liberó el jueves pasado, después de 5 años de conversaciones, no se ha conocido hasta el momento la letra chica. Uno no puede mostrarse abiertamente a favor o en contra sin conocer todos los detalles, ¿no? Correcto. Hay que estar, uno conoce el macro, que es lo que tú estás explicando. Y en esa línea vamos a hacer la pregunta de Carlos Briceño, que la menciona. ¿En qué consiste lo de las cadenas de producción y acumulación de origen? A ver, las cadenas de las cadenas de producción es cómo se va los diferentes eslabones del área productiva, ¿no es cierto? Y de alguna manera dice, bueno, aquí de quién va a depender este origen, un poquitito el desafío que tiene que plantear este tema, y ahí está el tema de la propiedad, ¿no es cierto?, intelectual y los diferentes procesos. Es cómo se estructura desde el génesis hasta la construcción global de un producto. Perfecto. Vamos con la otra pregunta que está acá. Dice, Chile firma acuerdos, pero no mejora el funcionamiento de su aduana. ¿Cree que hay cosas también que mejorar ahí? Interesante, ¿eh? A ver, yo creo que en términos generales, hoy día, ¿no es cierto?, y yo creo que Chile debe, uno de los grandes deudas que estamos teniendo hoy día es estar, ¿no es cierto?, a niveles de países OCDE. Exactamente, de poder modernizar una estructura más agresiva para estar dentro de los países, ¿no es cierto?, que hoy día están en el primer mundo en términos económicos. También tenemos que estar, ¿no es cierto?, a la par con esa estructura. Yo creo que efectivamente necesitamos una modernización al punto, ¿no es cierto?, que tenemos que hablar que, como tú dices, cada vez que nos comparamos hoy día con los OCDE, somos prácticamente el patito feo en muchas de estas políticas de los clubes con buenas prácticas, ¿no? Vamos con, oiga, ha generado un debate que te mueres. Vamos con ya la última pregunta, entendiendo que es tarde. María Trinidad dice, ¿China se beneficiaría con un TPP si llega a firmarlo? ¿Es posible que lo llegue a firmar China? Yo lo veo como difícil. ¿Cuáles serían los efectos en Chile? Efectivamente, las posibilidades de que se pongan buenos nuevos actores están abiertas. Hablábamos recién, ¿no es cierto?, por qué Colombia no. Pero hay que ver también ahí, ¿no es cierto?, cómo quedaría estructurado también este manejo. Yo creo que hoy día, en ese sentido, el que dado, ¿no es cierto?, el que generó el primer ahí jaque dentro de este mapa ha sido Estados Unidos, y en ese escenario también hay que ver si China también tendría que entrar a alinearse a este elemento, que es la gran duda. Oiga, estamos hablando de China y Estados Unidos, me siento como en el 49, teníamos una entrevista por Taiwán en la semana también, hay un poco de Guerra Fría. Oye, Claudio Valdés, ¿estamos preparados para certificar la calidad de nuestros productos en el TPP? Yo creo que en general hoy día estamos llegando a normas internacionales, y las normas internacionales en general están apuntando siempre a tener mayores niveles de transparencia. Por ende, yo creo que sí, hay que ver, ¿no es cierto?, cómo esta historia además se empieza a seguir, se sigue escribiendo. Yo creo que este es el puntapié inicial de un tratado que a la larga, ¿no es cierto?, está poniendo en línea a economías potentes que lo que buscan también es maximizar todos estos elementos de beneficios propios. Ya, pues, la última, no una pregunta, es un comentario, lo vamos a poner en la pantalla. Ahí está Teo Travel, dice, felicitaciones, tremendo invitado. Muchas gracias por el comentario. Un cariñito también para Alejandro Ursúa, que nos ha presentado su visión, tu forma, que es tratar de bajar esto a una economía más sencilla. Claro, tu visión, lo que tú entiendes, una de las tantas visiones que vamos a tener. Hay gente que se opone radicalmente, que también en algún momento tenemos mucho tiempo para debatir. Correcto. Así que vamos a estar mostrando, no necesariamente había que hacer un debate el día de hoy, sino que conocer una de las posturas del Trans-Pacific Partnership, y creo que lo has hecho bastante claro. Muchas gracias, Cristian. Espero que la gente le haya quedado claro. Buenos días a todos, ¿cuándo? Estamos hoy dentro de la semana. Ya, no tenemos un día fijo todavía. Vamos a estar atentos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Nos vamos a la pausa, 12 de la noche ya con 25 minutos. Continuamos, hablamos de la salud, del TPP, y luego viene el medianoche. Así que siga con las noticias. Volvemos de inmediato con el resumen.